Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Antaigo. El día de hoy vamos a exponer acerca de nuestro trabajo parcial, el cual se trata de una aplicación llamada Monetics. Los integrantes son Antebo Castillo José, quienes habla, Kino Takuri Yobel Cosme, Pereira Vázquez Nelson Fabricio, Martínez Manquera Luigi Heinrich y Zamora Ancasi Alejandro Mario. El análisis de bonos corporativos es fundamental tanto para empresas que buscan financiamiento como para inversionistas. Sin embargo, este análisis implica cálculos complejos y procesos manuales que pueden generar errores. Por eso hemos planteado desarrollar una herramienta digital que facilite este análisis de forma automática. El principal objetivo del proyecto es crear una aplicación web que permita simular el flujo de caja de un bono corporativo con el método francés de amortización. Esto dará al usuario indicadores clave como TCA, TRA y duración, mejorando así la toma de decisiones financieras de manera más eficiente y precisa. Para lograrlo, utilizaremos tecnologías modernas como React con Next.js y Tailwind para frontend rápido y responsive. Y utilizaremos Spring Boot para el lado del back para los cálculos financieros complejos y una base de datos relacional para asegurar la trazabilidad de la información. Este primer hito nos enfocaremos en establecer la base teórica y técnica, definimos los datos de entrada y salida, diseñamos la interfaz intuitiva, implementamos los algoritmos financieros y realizamos pruebas con escenarios reales como periodos de gracia. Finalmente, esta herramienta no solo busca optimizar procesos y reducir errores, sino también cumplir con las regulaciones peruanas y ofrecer una solución escalable para el sector financiero, que pueda evolucionar con nuevas funcionalidades. Ahora pasamos a definiciones generales y conceptos básicos. Flujo de caja. Es el movimiento de entrada y salida de dinero dentro de una entidad que permite evaluar la liquidez, la viabilidad financiera y la capacidad de pago de una organización en un periodo determinado. Bono corporativo. Es un instrumento financiero que una empresa emite para obtener financiamiento del mercado, comprometiéndose a devolver el capital más intereses en plazos definidos. Método de amortización francés. Es un sistema de pago con cuotas constantes en el que los intereses disminuyen y la amortización del capital aumenta progresivamente. Plazo de gracia. Es el periodo inicial del plan de pagos en el que el emisor puede suspender total o parcialmente los pagos de intereses y o amortización. Convexidad. Es un indicador que complementa a la duración y muestra la variación no lineal del precio de un bono frente a cambios en la tasa de interés. Duración y duración modificada. Es la medida del tiempo promedio ponderado en el que se reciben los flujos de un bono y ayuda a evaluar su sensibilidad ante cambios de tasas de interés. Tasa de coste efectivo anual, TCA. Es una tasa que representa el costo total de una operación financiera expresado de forma anual. Tasa de rendimiento efectivo anual, TREA. Es la tasa que refleja la rentabilidad real que obtiene el inversionista al adquirir un bono, tomando en cuenta todos los flujos futuros. Emisor. Es la entidad, ya sea una empresa o una institución, que emite el bono y asume el compromiso de devolver el dinero con intereses en los plazos acordados. Forma de pago. Es la manera en que se estructuran los pagos de intereses y la devolución del capital de un bono. Bonista. Es la persona natural o jurídica que adquiere un bono y presta dinero al emisor recibiendo a cambio intereses periódicos y la devolución del capital al vencimiento. Colocación. Es el proceso mediante el cual los bonos emitidos por una entidad son ofrecidos al mercado para ser adquiridos por inversionistas. Inversionista. Es el sujeto, ya sea una persona natural, empresa o fondo, que destina recursos a la compra de instrumentos financieros como bonos con el objetivo de obtener una rentabilidad. Moneda. Es la unidad monetaria en la que se expresan y realizan todas las operaciones del bono, ya sea local o extranjera. Para esta sección de análisis de datos hemos clasificado la información del sistema en tres grupos: datos de entrada, datos intermedios y datos de salida. Primero, los datos de entrada. Estos representan toda la información que el usuario debe proporcionar para que el sistema pueda hacer los cálculos del bono. Por ejemplo, el monto emitido, el número de periodos de pago, la frecuencia de pago, que puede ser mensual, trimestral, etc. Y la tasa de interés, que puede ser efectiva o nominal. También se incluye detalles como la moneda del bono, el tipo de plazo de gracia, que puede ser total, parcial o ninguno, y una serie de porcentajes asociados a costos financieros: prima, estructuración, colocación, flotación y cabal. Cada una de estas variables tiene definido su tipo de dato o restricciones. Por ejemplo,
que ciertos valores deben ser mayor a cero o pertenecer a listas predeterminadas, y en algunos casos un valor por defecto. Esto garantiza que el sistema valide correctamente la información ingresada. Luego, tenemos los datos intermedios, que no son visibles para el usuario, pero son esenciales para los cálculos del sistema. Por ejemplo, el interés calculado en cada periodo, la amortización del capital y la cuota constante, si se usa este tipo de estructura. También se calculan el valor presente de los flujos y factores de peso necesarios para la duración y la convexidad. Estos datos permiten construir el flujo financiero de forma precisa y sirven como base para los resultados finales. Y finalmente están los datos de salida, que es lo que el usuario espera obtener como resultado. Aquí encontramos el flujo de caja completo por periodo, donde se desglosa interés, amortización y cuota total, la duración y la duración modificada del bono, su convexidad, la TSA y la TRA, que reflejan el costo y la rentabilidad efectiva anual, y también se incluye el precio máximo que estaría dispuesto a pagar el mercado. En conjunto, estas estructuras de datos permiten que el sistema sea flexible, confiable y capaz de adaptarse a diferentes escenarios de bonos, validando los datos de entrada, realizando cálculos intermediarios y entregando resultados financieros clave para el análisis del instrumento. Buenos días, profesor. Mi nombre es Nelson Fabricio Pereira Vázquez y en esta oportunidad me ha tocado a mí exponer lo que sería el apartado de diseño de interfaz de nuestra aplicación, ¿no? Bueno, como primer apartado tenemos el inicio de sesión, el cual le pide el correo electrónico y su contraseña al usuario. Eso nos sirve para identificar qué tipo de usuario es y para cargar los bonos que tiene este usuario, ¿no? Ingresamos nuestro correo electrónico, nuestra contraseña e iniciamos sesión y hace la consulta y nos carga los bonos, ¿no? Acá en este segundo apartado podemos ver en nuestra tabla, que sería la tabla de los bonos que tiene este usuario. En este apartado tenemos una tabla en la cual podemos eliminar, ver y duplicar el bono, ¿no? Bueno, también tenemos una barra de búsqueda que nos ayuda a filtrar, por ejemplo, por cantidad por cantidad de valor. También tenemos un filtro que nos ayuda por tipo de moneda, que nos lista por tipo de moneda. También podemos eliminar en esta tabla, lo eliminamos y se elimina el bono automáticamente. Bueno, también tenemos el apartado de perfil, el cual nos muestra los datos del usuario. Tenemos el apartado de configuración, el cual nos muestra la moneda predeterminada que tiene el usuario, el idioma y si es que está guardando automáticamente. Bueno, para seguir con el apartado de bonos, también tenemos un botón que sería el de crear bono. Este apartado nos muestra tres formularios. El primer formulario sería el de datos generales, el cual tiene campos como moneda, fecha de emisión, plazo total, frecuencia de pago, método de amortización y tipo de tasa. Luego tenemos datos del emisor del bono, el cual tiene campos como valor nominal, TA inicial, TA posterior, prima de retención, estructuración, colocación. Luego, por último, tenemos el último formulario, el cual sería el datos del inversionista, que tiene como apartados, que tiene como campos el valor comercial, la tasa de mercado, la explotación, cabal y amortización de gracia parcial, y estos periodos que son opcionales, ¿no? El cual sería el periodo de gracia y el periodo de gracia parcial. Bueno, si es que nosotros completamos los campos, este apartado también cuenta con validaciones. Por ejemplo, si acá nosotros ponemos más de 100, porque este es en porcentaje, ponemos más de 100%, nos va a salir, a la hora de que queramos guardar, nos va a salir una alerta de que este porcentaje es demasiado grande, ya que solamente el máximo es del 100%, ¿no? También tenemos acá la retención de prima, que podemos, vamos a poner datos de ejemplo. Bueno, ¿no? Una vez que he llenado todos los datos, ponemos guardar y calcular, se hace el cálculo y lo que nos mostraría sería la tabla de resultados, ¿no? Nos muestra los planes de pago que tiene la fecha, el saldo inicial, el interés, la cuota, la amortización, el saldo final, la prima, el flujo de emisor, el flujo del inversionista. Luego más abajo tenemos el resumen de indicadores que tiene para el emisor, como tiene el TCA del resultado, tiene el precio mínimo. También tenemos el TRA para el inversionista, tiene el porcentaje y tiene el precio de mercado pagado. Luego tenemos las métricas, que sería la duración en años, duración modificada, convexidad, y tenemos una utilidad y pérdida del inversionista. Estos datos aún están en proceso de cálculo. Lo que nosotros hemos avanzado sería más que todo la parte de cómo se vería la vista y el maquetado, ¿no? También podemos ver el segundo apartado que sería la línea de tiempo, el cual nos muestra los periodos, nos muestra la cantidad, la cuota, el interés, la amortización, ¿no? Y por último, tenemos un gráfico en el cual nos muestra más gráficamente para que el usuario pueda entender, ¿no? Tenemos en azul el interés, en verde la amortización y en blanco el saldo, que el cual no tenemos en este momento, ¿no?
Y bueno, más que todo, este sería todo lo que sería nuestro apartado de aplicación. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Alejandro Zamora y bueno, hoy les hablaré sobre las principales fórmulas utilizadas para poder evaluar los bonos corporativos, específicamente en el marco del sistema de amortización francés. Bueno, estas fórmulas son fundamentales para poder simular el flujo de caja de los bonos y calcular indicadores clave como la TCA, la TRA, duración, convexidad, entre otros. Y principalmente comenzaré con el cálculo de la cuota bajo el método francés. La primera fórmula que veremos es la que calcula la cuota constante del préstamo bajo el método francés. Esta fórmula nos da el valor de la cuota que se debe pagar de forma constante a lo largo del tiempo. Y bueno, en la fórmula se indica donde R es la cuota a pagar, C es el monto del préstamo, TEP es la tasa efectiva del periodo y N es el número de cuotas. La característica de este método es que las cuotas son constantes, pero dentro de ellas la proporción de interés y amortización cambia a lo largo del tiempo. Pasando con el interés y amortización, una vez calculada la cuota, necesitamos calcular los intereses y la amortización de cada periodo. Para los intereses, la fórmula es I es igual a TEP por el SI, donde SI es el saldo inicial del periodo. Y la amortización del capital, usamos la fórmula A es igual a R menos I. Aquí R es la cuota I es el interés calculado previamente, y la amortización es la diferencia entre la cuota y el interés de cada periodo. Pasando con la tasa de costo efectivo anual, es una fórmula que nos permite calcular el costo total de una operación financiera, considerando no solo los intereses, sino también otros gastos como comisiones y seguros. En la fórmula se indica donde C es el costo total de la operación, P es el monto del préstamo y N es el número de periodos. Esta fórmula nos ayuda a comparar diferentes alternativas de financiamiento. Bueno, pasando con la tasa de rendimiento efectivo anual, es la tasa de rendimiento real de un inversionista que recibe, considerando todos los flujos de caja. Y su fórmula indica donde MF es el monto final, MI el monto inicial, P es el número de periodos en un año y T es el último periodo de la inversión. Con esta fórmula, los inversionistas pueden comparar el rendimiento de distintos productos financieros. Pasando con el lado de duración y duración modificada, la duración mide la sensibilidad del precio de un bono frente a cambios en las tasas de intereses. Este se calcula de la siguiente manera como se indica en la imagen, donde CF es el flujo de caja en el periodo T y bueno, Y es la tasa de rendimiento del bono. La duración modificada ajusta esta medida para reflejar el método del impacto de los cambios en las tasas de interés y se calcula como se indica en la imagen. Bueno, duración modificada es igual a la duración entre I más Y. Esta fórmula nos da una idea de la sensibilidad del bono ante bueno, fluctuaciones en las tasas de interés. Bueno, pasando con convexidad, es una medida adicional que complementa la duración y ayuda a calcular la variación del precio del bono ante cambios más grandes en las tasas de intereses. Bueno, en la fórmula, esta nos permite estimar mejores los efectos no lineales en el precio del bono a medida que las tasas de intereses cambian. Bueno, pasando finalmente con el precio máximo de un bono, se calcula como el valor presente de todos los flujos de caja futuros descontados a tasa de rendimiento de mercado. Y bueno, la fórmula es la que se indica. Ese valor nos da el máximo que un inversor estaría dispuesto a pagar por un bono en el mercado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Joel. Y en ese caso, nosotros consideramos dos conjuntos de datos diferentes para probar el software. En el primer conjunto de datos, en ese caso consideramos una tasa efectiva anual, ¿no? Y un tipo de gracia parcial a una frecuencia de cupón semestral, ¿no? Además, consideramos otros datos de costes, el porcentaje de prima, el porcentaje de estructuración y colocación, que son aplicadas al emisor, y el porcentaje de flotación y cavalli, que son asumidas por ambos. Tenemos la estructuración del bono también, la frecuencia de cupón en día, los periodos por año, en ese caso son dos porque son una frecuencia de cupón semestral, además del total de periodos, ¿no? La tasa efectiva anual en ese caso sigue siendo la misma porque no se considera una tasa nominal, así como la tasa efectiva semestral que se va a aplicar a cada periodo porque esta es una frecuencia semestral, ¿no? Y los costes iniciales del emisor como del bonista por los datos de costes anteriores. Tenemos como resultado un flujo en el cual es tanto para el flujo de bonista como el flujo del emisor, que son consideradas en las columnas, así como la cuota, la amortización, la prima, el interés, eh,
y demás datos que son pertenecientes al bono, ¿no? Así como el periodo de gracia aplicada en cada periodo. En este caso son 16 periodos, se aplicaron en 8 periodos un tipo de gracia parcial. Además de otros datos de salida como el precio actual, la utilidad o pérdida, la duración con velocidad, la duración modificada, el TCA que es para el emisor y el TREA para el bonista. En el caso del segundo conjunto de datos, consideramos una tasa nominal anual. Para esto necesitamos una capitalización, en ese caso la capitalización será mensual. Y el tipo de gracia, ¿no? En ese caso una tasa, un tipo de gracia total en un periodo de gracia por año, que son 3 años, y los mismos costes en el primer conjunto de datos. La extracción en bonos será similar, en ese caso se hará una conversión de la tasa nominal a una tasa efectiva anual, ¿no? Y luego una semestral, porque en este caso también sigue siendo una frecuencia semestral, ¿no? Además de los costes iniciales del emisor, como los costes iniciales del bonista. De la misma manera, el flujo de salida es demasiado similar. En ese caso, solo se aplica el tipo de plazo de gracia, que es sumamente diferente, que va a ser un tipo de gracia total, ¿no? Los mismos datos de salida también del precio actual, el TREA por emisor, el TREA del bonista y Este es el algoritmo para calcular el flujo de caja de un bono. Primero ingresamos los datos básicos, monto, tipo de tasa, nominal o efectiva, frecuencia de pago, capitalización y los periodos de gracia se aplican. Luego calculamos la tasa efectiva periódica, convirtiendo de nominal a efectiva si es necesario. Según el tipo de gracia, total, parcial o sin gracia, configuramos cómo serán los pagos en estos periodos. Después iteramos el flujo de caja periodo a periodo, calculando intereses, amortización, cuota y saldo. Finalmente obtenemos los indicadores financieros, TCA, TRA, duración, convexidad y precio máximo, que nos permiten evaluar la rentabilidad y el riesgo del bono. Aquí vemos la lógica del algoritmo en pseudocódigo, que es la forma en la que lo traducimos para programarlo. Primero se ingresan los datos como monto, tasa, frecuencia, tipo de gracia y periodos. Se calcula la tasa periódica, si es nominal se convierte en efectiva y luego se ajusta la periodicidad. Después se calcula la cuota, si hay gracia total las cuotas son cero, si no se calcula como cuota constante. En la iteración por cada periodo se calculan los intereses, la amortización, se actualiza el saldo y se guarda el flujo de caja. Al final se calculan los indicadores TCA, TRA, duración, convexidad y precio máximo. Este pseudocódigo resume la misma lógica que vimos en el diagrama de flujo, pero de manera más estructurada para implementarse en Excel o en un programa. bueno, para este tipo de software necesitamos una base de datos. En este caso estamos usando una base de datos relacional con 7 tablas en total, 2 tablas para el usuario con datos básicos de nombres y apellidos y 5 tablas para el bono. No recordemos que el bono tiene diferentes datos. Este bono, por ejemplo, en la principal tabla tenemos el bono, el valor nominal, el valor comercial y demás datos. Recordemos que el bono tiene una tasa, puede ser una tasa nominal, puede ser una tasa efectiva y se tiene guardados esos datos en la tabla de tasa. Recordemos que el bono puede tener sí o no gracia. Entonces tenemos que guardar los datos de la gracia, qué tipo de gracia es, el tiempo de gracia, en periodos y en años. Recordemos que otro de los principales datos del bono es el flujo, cómo se maneja el flujo. En este caso, para guardar el flujo con el método francés, hemos guardado diferentes datos, no interés, cuota, amortización. En este caso, en el flujo se guarda el periodo, si es el periodo 1, periodo 2, periodo 3, y ese periodo tiene, como anteriormente lo mencioné, la cuota, amortización prima, el flujo de emisor y demás datos, ¿no? Además de eso, tiene indicadores financieros, ¿no? Tiene duración, dirección, velocidad, convexidad y están relacionados en otra tabla directamente al bono. Y bueno, eso sería todo por parte de nosotros del grupo 1. Muchas gracias.